Bien, en esta sección, video, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la dominancia de cadera. La dominancia de cadera en kettlebell está representado por el swing y toda la familia de ejercicios que rodean el swing. El clean, el snatch, el peso muerto, según como lo veas, el swing vago. Tenemos muchos ejercicios. Quizás la mayor cantidad de ejercicios de kettlebell los vas a encontrar que tengan dominancia de cadera. Así que lo que tenemos que hacer es armar una progresión adecuada. Lo que hay que tener en cuenta en la dominancia de cadera, que nosotros vamos a tener un movimiento producido principalmente en las articulaciones de las caderas. El problema es que no hay que confundir movimiento de cadera con que se presente movimiento en la columna, que es lo que no deseamos en esta situación. Nosotros lo que queremos es que se produzca flexión-extensión desde las articulaciones de las caderas sin que se presenten compensaciones en la columna, porque sabemos que la cadera está más preparada para estos movimientos y la columna quizás no sea lo más recomendable ponerle cargas y sobre todo a altas velocidades, como sucede en ejercicios balísticos como el swing. Entonces, primer requerimiento, poder efectivamente con un bastón poder hacer la flexión-extensión desde las caderas sin que se afecte principalmente la curva lumbar. O sea, la curva lumbar se tiene que mantener en su misma posición, que es de una suave concavidad mirando hacia atrás, o sea, cavado si lo miraras desde atrás. Y yo tengo que hacer este movimiento de flexión-extensión sin que se altere la columna. Esto es un ejercicio más bien técnico, ¿sí? Más bien coordinativo, de poder poner estabilidad en determinados lados y tener la movilidad necesaria en otros para que se produzca el movimiento. Es un muy buen ejercicio de evaluación para ver dónde está la persona, de corrección para que mejore eso y una muy buena entrada en calor, porque vos estás haciendo movimientos afines a los que vas a hacer cuando agarres el kettlebell. Ya teniendo este patrón motor correctamente desarrollado, que es la flexión-extensión gracias al bastón, tenemos que empezar a poner carga de manera segura y progresiva. Un buen ejercicio es el swing de la cabra. El swing de la cabra, yo voy a apoyar la base de la pesa en mi abdomen, por debajo, en el ombligo, no importa específicamente, ¿sí? Lo que sí importa es que los codos estén activados. Meto una activación de los dorsales anchos importante y voy a hacer una flexión desde la cadera principalmente y extensión. Esto un espejo puede ayudar, un bastón de un compañero también puede ayudar para ver en dónde estoy. Yo en este momento estoy usando un espejo que tengo a lo lejos y voy chequeando que no sucedan estas cosas, sino que esté presente la lordosis natural que yo ya tengo, que yo conozco, que yo ya me veo, que es parte de mi estructura, que yo la pueda mantener en este movimiento que he puesto. Entonces, de esta manera yo empiezo a introducir carga a un patrón de movimiento que estoy tratando de desarrollar, pero lo hago de manera controlada. No empiezo con un swing a altísimas velocidades. Empiezo con una cabra, que es como una especie en verdad de buenos días, pero más específico para el kettlebell. El buenos días lo podés trabajar con kettlebell. Es incómodo llevar la pesa hasta la zona, pero cuando la tenés en la zona es muy cómodo sostener el kettlebell de esta manera. Y esto te va a permitir hacer nuevamente la flexión-extensión, obteniendo prácticamente los mismos beneficios que estabas obteniendo en el swing de la cabra. ¿Por qué hacer swing de la cabra y no hacer buenos días? En verdad podés hacer todo, podés hacer buenos días, podés hacer lo que más te guste. Lo que tiene el swing de la cabra es que pone más cerca la carga de donde va a suceder las accionarias con el kettlebell, que principalmente van a ser el swing. Se va a sentir más por delante, un poco más colgada a que si la tuvieras apoyada atrás. Pero ambos ejercicios son totalmente valederos. Quizás tiene menos dificultad la cabra que el buenos días. Luego de esto, si vos ya conocés, si vos ya entrenás con peso muerto, con barra, es prácticamente una ridiculez hacerlo con tan poca carga con el kettlebell. Te recomiendo que sigas trabajando tus pesos muertos con la barra. Ahora, si no tenés barra, podés optar
también con el kettlebell, trabajar una versión de peso muerto. ¿Sí? Por ahí para alguien que nunca hizo, lo puede trabajar con una superficie elevada, que haga que, primero, no tenga que forzar tanto la bisagra de cadera, y segundo, que no tenga que incluir a las rodillas en la ecuación, que en el caso del kettlebell mucho no nos interesa, porque lo queremos llevar siempre para el swing. Entonces puede trabajar con una superficie elevada, apoyar ahí, mantener la postura y luego volver a elevar en una correcta figura de peso muerto. El peso cerca del cuerpo, la bisagra desde la cadera, puede haber flexión de rodilla, quizás para facilitar un poco el trabajo desde la cadera. Otro ejercicio muy útil cuando tenés poca carga, en el kettlebell probablemente tengas poca carga, comparándolo con una barra con peso muerto, es trabajar peso muerto una pierna. Peso muerto una pierna es un ejercicio realmente desafiante por el tema del equilibrio. No te preocupes, te vas a caer muchas veces tratando de hacer un peso muerto a una pierna. Vas a ir a buscar a la pesa, lo podés, ahora te voy a explicar, lo podés ir a buscar con una mano, lo podés ir a buscar con ambas, lo podés ir a buscar con la mano del mismo lado. Simplemente lo que